tardes. Este es su anfitrión Daniel Ordóñez. Les saludo en nombre de toda la gente que hace posible The Dog Files Weekly from New York. Antes de empezar, en esta tarde de domingo, feliz Día del Padre. A todos los que son felices padres, a todos los que saben que son padres, a los que van a ser padres y a los que no se han enterado que lo son. Felicidades para todos. Muy bien, ya salimos de ese paso. Vamos a empezar por hablar de una cosa triste y trágica que nos pasó en este país la semana pasada, y es que últimamente no podemos hablar de casi nada más. Bueno, los demócratas y los republicanos han empezado una pequeña tradición. Este es un país muy joven, que consiste básicamente en que miembros del Congreso de uno y otro partido juegan un partido de béisbol, como para confraternizar, para limar las asperezas, en fin. Este año, ese evento ha estado marcado por un trágico hecho. Y es que básicamente un señor de apellido Hodgkinson, de 66 años, blanco, jubilado, harto, decías, y dicen muchos que decía, de todos los atropellos, también según él, de los conservadores de este país, decidió aprovechar una práctica de los miembros del Partido Republicano en un parque de Alexandria, una ciudad cercana a Washington, y hacer práctica de tiros con ellos. Como consecuencia de eso, al menos un congresista, el congresista Scalise, está en situación muy difícil debido a las heridas ocasionadas por el tiroteo, y varios otros que asistían allí, entre staffers, curiosos y colegas, resultaron heridos, también algunos miembros de la policía del Capitolio. Este hecho, tengo que recalcarlo antes que empecemos con todo lo que se viene, es un hecho deplorable, es un hecho execrable. Refleja la actitud extremista que siempre nosotros hemos querido combatir. No condonamos aquí, ni condonó Bernie Sanders, de quien se dice, a cuya campaña se dice que este señor había adherido. Ni condonamos nosotros ningún tipo de violencia, óigase bien, ningún tipo de violencia, para resolver los problemas políticos. Siempre se ha dicho, y lo han dicho muchos autores, la guerra es la quiebra de la política. De manera que no estamos ni vamos a estar jamás en favor de ese tipo de acciones. Pero, y ahí viene el pero, tenemos que entrar a analizar, y nos vamos a permitir esas libertades semánticas hoy. ¿Cuáles son las variables que realmente conducen a un extremismo de este caso? ¿En dónde se originan y cuál es la reacción de los diferentes actores del espectro ideológico y partidista a un hecho como este? Vamos a empezar por el hecho mismo. Vamos a empezar por el tiroteo. Aquí tenemos algunas imágenes. Shots being fired, and there are people running, possibly victims involved. 7:09 a.m. Shots fired. 25, I still got shots being fired. It was a congressional baseball team practice for a charity game that abruptly turned into a morning of terror. Walking around the baseball field, I saw a man with a very large gun. Within a few seconds, all of a sudden, there were multiple gunshots being fired. The gunman firing bullets on a quiet suburban baseball field in the community of Del Rey, located in Alexandria, Virginia, just 7 miles from the capital. 4 people were struck, among them House Majority Whip Steve Scalise.
the number 3 Republican in the House of Representatives. Como se puede apreciar en el video, nadie tiene realmente una referencia clara audiovisual de qué fue lo que pasó. Es imposible. Fue algo que ocurrió sin que nadie se lo imaginara y no había precisamente cámaras al otro lado de la calle preparadas para grabar en alta definición todo lo que estaba ocurriendo. La mayoría de los videos que hemos observado son de ese talante. Son videos tomados a lo lejos, con celulares, normalmente videos que no tienen un componente gráfico de lo que estaba ocurriendo. Lo que registran sobre todo son ruidos, los balazos, algunos gritos. Los únicos que saben, o por lo menos tienen una versión de lo que pasó, son las personas que estaban en el campo de béisbol practicando. Y de acuerdo con todos ellos, lo que ocurrió fue lo siguiente. El señor arribó, le preguntó a alguien aparentemente si los que estaban participando en el juego de entrenamiento eran republicanos. Ese alguien le dijo que sí. El señor Hodgkinson fue hasta su carro, sacó un rifle de alto poder y empezó a disparar. Las investigaciones preliminares dicen que el señor Hodgkinson se había desplazado a 125 millas desde su lugar de residencia habitual, había hecho una clase de inteligencia, incluso llegó a hablar con el alcalde local, que le ofreció empleo porque pensó que era un desamparado. Y finalmente, después de vivir en su carro y esperar pacientemente, llegó este momento en el que decidió tomar acciones por su propia mano. Bernie Sanders rápidamente dijo, no condono esto, lo rechazo. Todos los estamentos, pero todos los estamentos de la sociedad norteamericana, al menos públicamente, hemos salido a rechazar el acto de violencia. Lo que pasa acá es que desafortunadamente ni en estas tragedias pueden las personas que se consideran a sí mismos como conservadoras, que no son todas las que son miembros del Partido Republicano, porque en este país decir que hay liberales es algo así como un oxímoron. Es una contradicción. No hay tal cosa como un liberal americano. Los liberales, los americanos más liberales, no pasan ni el filtro de los conservadores moderados en otras partes del mundo. Somos un país súper conservador. El liberalismo americano llega hasta las fronteras, si acaso, a las fronteras quizás del municipio o del estado y a veces las del país. Pero al margen de ese paréntesis, lo que es increíble observar en el video es cómo luce un general desnudo. Si se fijaron, la primera persona que habló después de la señora que era un transeúnte ocasional es uno de esos pomposos representantes al Congreso que tenemos acá, vestido con una simple gorrita de béisbol y una camisetita, un pobre hombre. Sin embargo, estos pobres hombres y mujeres del Partido Republicano están empeñados en una cruzada por quitarle a los más pobres, a la clase media y a los trabajadores de este país las más mínimas condiciones de vida digna. Y eso en sí mismo constituye un acto de violencia suprema que también rechazamos acá. Una persona se radicaliza y comete un exabrupto como este. Pero están los republicanos, los conservadores, los ultraderechistas de este país en capacidad y condición moral para decirnos a todos que a raíz de este incidente lo que tenemos que hacer es abrazarnos y cantar Kumbaya y olvidarnos que están destrozando el sistema de salud, olvidarnos que están a punto de usar el dinero de nuestros impuestos para hacer todavía más rebajas a los supermillonarios de este país, olvidarnos que están tratando de promover por todos los medios focos de guerra en todo el mundo para vender más armas. Podemos olvidarnos
que tienen una guerra abierta y sin cuartel contra todas las minorías de este país, empezando por los inmigrantes? ¿Podemos olvidarnos de la enorme violencia que incitan con sus acciones patriarcales hacia las mujeres de este país y del mundo? ¿Es que no les queda ni un solo resquicio de dignidad? Un hombre al que no conocemos y del que sabemos casi nada, porque toda la información es muy reservada, toma en sus manos la decisión de atacar violentamente a un grupo de representantes al Congreso que él considera son sus enemigos. Y en su delirio piensa que eliminándolos físicamente se elimina el problema, lo cual todos sabemos que no es cierto. Porque a rey muerto, rey puesto, y aunque suene doloroso, es así. Por cada uno de estos republicanos que él pensaba eliminar, hay cientos de miles en las bases del partido y en la élite del partido y en la maquinaria perversa de los partidos conservadores como el mismo republicano y el Tea Party, listos a hacer cosas peores que los que el representante Scalise y muchos como él están promoviendo actualmente en el Congreso. No es cierto, como lo quiere pretender ahora el presidente Trump, que después de todas sus indelicadezas, de sus ataques brutales y frontales contra los más desamparados y contra los menos afortunados, no solamente de este país, sino del mundo, ahora como un buitre miserable, quiere aprovecharse sobre la carroña del representante Scalise, que se debate entre la vida y la muerte y a quien deseamos pronta recuperación, para decirnos que ahora debemos unirnos detrás de él, detrás de su agenda maligna, detrás de su dañina presencia. No es cierto, presidente Trump. Y tampoco es justo, ni ético, ni moral, que el presidente de los Estados Unidos aproveche una situación de estas para soslayar los grandes daños que le está ocasionando al país. Lo reprochable de su conducta, no solamente como persona, sino como mandatario. Aquí está el intento y las declaraciones que, por cierto, le cuesta tanto trabajo leer. Es una pena que tengamos un presidente que al parecer ni eso sabe hacer. Aquí están las declaraciones que dio justo en los momentos de efervescencia y calor que siguieron al tiroteo. I'd like to take a moment to again send our thoughts and prayers to my friend and the friend of most of us in this room, Steve Scalise, and his great family as he continues his very brave fight. It's been much more difficult than people even thought at the time. It's been, he's in some trouble, but he's a great fighter and he's going to be okay, we hope. I visited Steve and his family at the hospital last night, and I reassured them that the entire country is pulling for them, praying for them, and that we are here for them every single step of the way. America's hearts, and we mean this in the truest sense, sends its love. There are a lot of hearts in this country, great hearts, and they're all sending their love and support to the Scalise family. And Steve, in his own way, may have brought some unity to our long divided country. We've had a very, very divided country for many years. And I have a feeling that Steve has made a great sacrifice, but there could be some unity being brought to our country. El tipo no sabe ni siquiera leer el teleprompter. Le queda grande eso. Hoy Día del Padre, me imagino yo que pueda, ojalá, tener un momento de reflexión, aunque claro está, eso es simplemente esperar demasiado, ya que según dicen su esposa Melania y su hijo menor, Barron, se acaban de mudar a la Casa Blanca hace unas 2 semanas. Se bromea que bueno, que sí, que se mudó a la casa, pero no al mismo cuarto. En fin, ojalá hoy este oscuro personaje, resultado de la combinación randómica, genética, de las
más bajas pasiones y defectos de la especie humana que se ha originado en New York, un estado de por sí ya bastante gris en todos esos valores. No creo yo que tenga remedio. Hay una historia acerca de un hombre del sur de los Estados Unidos, exactamente de Carolina del Sur, de apellido Sanford. En sus días más brillantes fue gobernador del estado. El señor Sanford cayó en desgracia porque en un viaje político conoció a una señora argentina que lo encandiló, de la cual se enamoró tan perdidamente que fue objeto de los más crueles chistes políticos que uno se pueda imaginar. Mi muy amado Jon Stewart siempre bromeaba con él porque decía que se había enamorado como un adolescente, porque decía que la forma en que ella le hablaba y lo trataba era una cosa espectacular, a lo que Jon Stewart decía, sí, y me imagino que también besa con lengua, y eso te puede impresionar si tienes 14 años. Bueno, Mark Sanford, gobernador caído en desgracia por las redes traidoras del amor, se reencauchó y es ahora el representante Sanford, uno de los 438 representantes a la Cámara, que aquí llamamos Casa de Representantes. Pues bien, nos ha sorprendido con unas declaraciones que son muy interesantes, donde a pesar que en este video que les vamos a pasar trata de rectificar, básicamente ha dicho eso. Aquí el incendiario número uno es el presidente Trump. Luego dice, no, yo no quise decir eso, pero sí creo que todos somos culpables. Sí, todos somos muy culpables. Y aquí no se trata de qué fue primero el huevo o la gallina. Ni los demócratas, ni los republicanos, ni los liberales, ni los conservadores de todo el mundo, ni los del PRI en México, ni los del PAN en México. En esta clase política cada vez más perversa y más deleznable, no hay quien pueda realmente tirar la primera piedra. Pero resulta interesante ver cómo a este hombre todavía parece que le queda algún resquicio de decencia, a pesar de todos estos desvaríos que, bueno, vamos a checárselos a Cupido, quien no ha caído por ahí. Así que vamos a escucharlo un momentito, para ver que de repente todavía quizás hay alguna luz de esperanza en ese partido que llamamos republicano. Aquí está. You said that about that at least the president is partly to blame for the demons that have sort of been unleashed. And I want to be clear, Right. I didn't blame him for the shooting that took place course. yesterday. What I said was we've gotten to a point in terms of breakdown of civility in our country that it's a problem and that everybody's to blame. And the blame can go on the Republican side, go on the Democratic side. But when the president says to somebody in the audience, I wish I could hit you in the face. If not, why don't you do it and I'll pay your legal fees? We ought to call it for what it is. That's a problem. And we ought to call all of, I guess, each other, whether it's in church, whether it's at business, whether it's in a civic league, we ought to call each other on, are we being human to each other in the way that we relate? Because to have an open and civil society, you got to have a civil debate. Muy bien, representante Sanford, aunque tengo que decirle, estamos en desacuerdo en varias cosas. Yo tengo varias preguntas. Una de ellas, ¿a qué se refiere usted con que para tener una sociedad abierta y civilizada debemos tener simplemente una conversación civilizada? A mí no me parece que cuando su partido está amenazando con dejar un rastro de pobreza y marginalidad nunca visto en la historia americana, se pueda hablar de que tengamos un diálogo civilista. Cuando su partido acepte conversar en otro estilo que no sea ese estilo trotskista, usted sabe, el de yo le ofrezco 100, los trotskistas dicen, ya sabe qué es. Cuando su partido acepte dialogar con el sincero deseo, con la expresa voluntad de escuchar argumentos, de hablar con números en la mano, de pensar en el hombre de a pie, de pensar en las familias de este país, entonces el diálogo civilista va a regresar. Y aquí, en este punto y hora, es de resaltar también que en el bando demócrata
el desafortunado y patético líder del partido es nada más y nada menos que este señor. Siempre me equivoco, es para el otro lado. Siempre es para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Este señor, Chuck Schumer. Chuck Schumer. Chuck Schumer es un judío de Brooklyn, de esos que producimos acá al por mayor, esos tipos que piensan que todo es negociable en la vida, que es mejor un buen arreglo que un mal pleito, de esos tipos que ha ido avanzando en los rankings del Congreso ahí con nadadito de perro, sin hacer nada extraordinario, sin echarse muchos enemigos. Es más, apareció en este video que también es muy divertido, con el líder de la facción republicana en el Senado, Mitch McConnell, y Tortuga Ninja Incógnita, diciendo que ahora más que nunca estaban unidos, que son grandes amigos, que acababan de pasar por 98-2 un intento de ley, una propuesta de ley en el Senado para limitar cualquier posibilidad del energúmeno del Trump de rebajar las sanciones a sus jefes rusos. Ese mismo señor patético, que es Chucky Schumer, es también alguien que tiene que empezar a ponerse los cojones en el puesto. Tenía mucho más Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes, o el antiguo colega de Schumer, que era el líder de la mayoría, Harry Reid, que muchos criticaban por ser blandito y hablar bajito, pero que conseguía que las cosas pasaran, que este señor. Bueno, y ya para hacer una transición a otro tema, porque de esto podemos hablar por horas, es bueno anotar lo que dice Sanford acerca de lo que decía Trump en sus rallies. Una frase muy diciente de lo que es este tipo y de lo que está pasando en los Estados Unidos. En uno de esos rallies, él se dirigió a una persona que estaba protestando por lo que estaba expresando en público y le dijo que si no fuera porque le tocara pagar los costos legales, con mucho gusto le rompería la cara. No lo estoy inventando, está en video. Y entonces, con todas estas raíces colombianas que no podemos negar, ya desde hace rato me venía pasando, pero ahora que Sanford me ha refrescado la memoria con esto, me acuerdo de un nefasto personaje, de los muchos que existen en la clase política latinoamericana y en la colombiana reciente ni más. Porque no vamos a hablar de monjitas de la caridad. El presidente Santos tiene una larga historia de cosas terribles hechas. Sin embargo, este tipo está comprometido con quitarle leña al fuego, con desarmar, y de hecho va en buen camino de desarmar a uno de los actores más sangrientos de la guerra en Colombia, que tiene unas raíces muy profundas que por el tiempo acá no podemos repasar, pero que fundamentalmente se origina en la opresión y supresión de las clases dirigentes, políticas, industriales y banqueras de ese país suramericano. Hay que recordar que Santos intentó ser golpista en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, otra lacra imposible de mencionar. Pero el que me recuerda a mí, al que Trump me recuerda a mí, es a Álvaro Uribe Vélez. Porque los paralelismos son innegables, Justamente el tipo se hizo famoso por muchas cosas terribles que hizo y sigue haciendo, pero una de las más faranduleras, digamos, de las más grotescas, fue cuando se hizo grabar para luego publicar como que lo estaban chuzando en el argot de la inteligencia colombiana, o sea que estaban grabando ilegalmente sus conversaciones. Se hizo grabar hablando con un tipo que era el fotógrafo que él mismo había llevado y que aparentemente estaba vendiendo indulgencias del Supremo Mesías, llámese Álvaro Uribe Vélez, en la calle en virtud de su contacto directo con el mismo personaje. Entonces, para sacarse en limpio, se hizo grabar y en esa grabación textualmente le decía al fotógrafo, al que llamaban y siguen llamando la mechuda, que si lo veía en la calle le rompía la calle, marica. Y uno no puede evitar pensar, ¿cómo pueden dos personas de tan diferentes
backgrounds ser tan iguales. ¿Dónde se origina esta clase, esta especie del pantano? Esa es una reflexión que vamos a ahondar en un episodio próximo. El proceso de paz colombiano es muy imperfecto y le falta mucho camino por andar. La única razón por la que está vivo es porque Juan Manuel Santos pertenece a esa clase que se cree a sí misma aristocrática, descendiente de nobles españoles, y que conoce a Raimundo y todo el mundo en ese pantano horrible que es la sociedad bogotana, la sociedad sabanera, usted sabe, esos que hablan así como con una papa en la boca, que decidió con ese grupo, con el grupo de personas más importantes de ese terrible conglomerado, que son las 3.000 familias que han oprimido y suprimido los derechos de los colombianos por 500 años, que era mejor pactar alguna paz con estos grupos y poder vivir un poco más tranquilos, o sea, ponerle un poco de sentido común en el vividero en donde ellos reinan, que seguir matando gente o seguir gastando plata en armas y seguir con la intranquilidad con que se vive en Colombia, que siempre fue un país muy estable, porque siempre mataba los mismos 30.000 colombianos por año. Esta guerra tiene unas raíces tan profundas y tan complejas, pero se las voy a resumir en 60 segundos, empiezan a contar. No voy a ir hasta el descubrimiento porque es ridículo, pero a mediados del siglo XX, un populista llamado Jorge Eliezer Gaitán, del Partido Liberal, fue asesinado mientras se celebraba la Conferencia Panamericana en Bogotá, a la que asistía, como no, el entonces muy respetado comandante Fidel Castro. Mucho se dice y se ha especulado sobre quién asesinó realmente a Jorge Eliezer Gaitán. Se sabe que fue alguien de apellido Roa, pero no quién ordenó matar. Mucho se ha escrito, se ha vinculado desde todas las élites del Partido Liberal que se oponían al señor, hasta, por supuesto, los más oscuros y grotescos miembros del Partido Conservador Colombiano, ayudados por los servicios de inteligencia americanos para culpar a Castro, etcétera, etcétera. A raíz de ese asesinato se produjo en Bogotá lo que se conoce como el Bogotazo, una rebelión de las clases populares, sin ton ni son, simplemente una de esas explosiones que los pueblos sufren de vez en cuando. Y se radicalizó, por supuesto, el gobierno de derechas que ya gobernaba en ese momento. Unos años más tarde, un grupo de campesinos encabezados por un tipo que después llegó a llamarse Tiro Fijo, liberales ellos, decidieron agruparse en un pueblo llamado Marquetalia, y en ese pueblo defenderse de todos los ataques de los paramilitares de entonces, de origen todos conservador, a quienes llamaban chulavitas. Asosados, eso sí, apoyados y asusados por el clero colombiano, uno de cuyos más nefastos representantes exclamaba en el púlpito en Cali que matar liberales no era pecado. La torpeza, la idiotez del gobernante de turno llevó a que un puñado de campesinos hambrientos que se estaban autoprotegiendo en un pueblucho miserable se convirtieran en la semilla de lo que después se denominó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que son las que hoy se están desarmando. ¿Y por qué la torpeza? Porque el ministro de Defensa de la sazón recomendó al presidente que bombardearan a estas gentes. Y así lo hicieron. Las FARC nunca fueron ni progresistas, ni izquierdistas, ni liberales en el sentido de lo que el liberalismo de las democracias occidentales significa. Tampoco fueron comunistas, fueron más bien retardatarias, totalitarias, fascistas. El comunismo fue simplemente un aderezo que se incorporó a la sombra de la Guerra Fría
como para tomar bando y recabar apoyos, tanto de los cubanos y su revolución guevarista, como de los soviéticos, con los remanentes de su revolución estalinista, leninista, marxista-leninista. El establecimiento colombiano tiene sangre de morrocoy. Le pueden cortar la cabeza y sigue caminando. Es tan torpe el manejo que esta clase política le ha dado a este hermoso país que ni siquiera con el asalto permanente, constante a las arcas públicas, con el asedio permanente a todas las libertades de los colombianos y colombianas, con la desposesión completa de todo porvenir, han logrado acabar con el país. Es más, aún así y a pesar de todos ellos, milagrosamente y con unos fenómenos que han contribuido a todo el desbarajuste que hay hoy en día, Colombia es un país que sobrevive. Su peor enemigo del momento es la sensación de todos estos asesinos paramilitares, guerrilleros y miembros de las fuerzas militares, de que su propósito vital está a punto de extinguirse. O sea, la razón por la cual la población ha aceptado que se les restrinja sus libertades, se les esquilme su riqueza, se les humille y se les quite toda dignidad, solamente, supuestamente, en nombre de su seguridad. El fin de la guerra significa para Álvaro Uribe Vélez, los paramilitares, los militares activos que le apoyan y los militares retirados que le apoyan, los empresarios que fueron parte de la contraguerrilla, los intereses extranjeros, incluidos los nuestros, los americanos y los europeos, y de los europeos los españoles, significa la pérdida de una gran fuente de ingresos. Uno entiende por qué entonces están en contra de esa paz. Lo que uno no entiende es cómo personas como Marco Rubio, un tipo tan pusilánime como Marco Rubio, como este Marco Rubio, que tiene mucha cola que le pisen y que nunca ha sabido lo que es la violencia ni en su país, comillas, Cuba, ni mucho menos en una violencia como la colombiana, que nunca ha estado en un campo colombiano, que nunca ha visto los efectos de una mina quiebrapatas, que nunca ha sabido lo que es vivir desposeído de lo más mínimo que un ser humano puede tener o aspirar a tener en su vida, que pareciera no entender que en los últimos meses miles de vidas han sido salvadas porque el conflicto está en stand-by, que nunca recorrió un pueblo colombiano después que cualquiera de los actores de violencia, se fueran paramilitares o guerrilleros, cometiera una masacre. Ese señor Marco Rubio, que se precia de ser amigo de Álvaro Uribe Vélez, está en este momento empujando para que el Departamento de Estado, en cabeza de Rex Tillerson, condicione la ayuda para el proceso de paz de 450 millones de dólares que aquí documentamos y que tuvo que venir Juan Manuel Santos de rodillas a suplicar que no le quitaran. Esos 450 millones de dólares están siendo usados o quieren ser usados por Marco Rubio para ayudar a su amigo Álvaro Uribe Vélez, porque su mujer, la de Marco Rubio, es una cheerleader o ex cheerleader, una de estas muchachitas bonitas, de cuerpo fabuloso, de esas que abundan en Florida con el coco hueco, que le ha convencido que el problema fundamental de Colombia es simplemente la guerrilla, que la paz es un embeleco, que la victoria militar está cerca. Hay que decirlo y lo decimos acá. Marco Rubio, you're an asshole.
No sabes ni lo que estás haciendo ni lo que estás diciendo. Y te recuerdo, Marquito Rubio, mírame bien, que lograste volver al Senado después de tu mediocre campaña presidencial, donde Chris Christie te puso en tu lugar como un idiota que solamente sabe repetir frases aprendidas, y que renegaste de tu palabra, como has hecho muchas veces, cuando dijiste que te retirabas de la vida política si no lograbas la presidencia, para volver a correr por el Senado y ahora sentirte nuevamente muy engalladito. Te recuerdo que una elección al Senado siempre vuelve, que siempre hay una próxima elección. Y te voy a hacer una recomendación. Don't fuck with Colombia. Don't fuck with this peace treaty. ¿Ok? Dedícate a sudar profusamente, a parearte como lo haces para procrear hijos, que ya llevas 4, creo, a ser el estúpido que piensa que porque es de color blanco es americano como todos los demás, y a pensar y a negar toda la historia tuya, las mentiras de la inmigración de tus padres a los Estados Unidos, las mentiras de tu historia supuestamente de superación, todo eso que te has dedicado a inventar para construir la fábula de la persona que eres. Stop fucking with the Colombian Peace Treaty, Marco Rubio. Tienes una palabra que te la voy a dar. Esta es una palabra. Desde hoy empezamos a promover en todas las redes sociales y por todos los canales posibles el conocimiento de la verdadera historia de Marco Rubio para que la gente en Florida se entere de quién es su supuesto héroe, para que se dé cuenta de las cochinadas que haces en nombre de esas personas a las que no tienes derecho. Con esta sana advertencia, que espero Marco escuche y que entienda que es muy civilista, porque lo que estamos haciendo y diciéndole es que las porquerías que están haciendo, que él está haciendo y está promoviendo para alargar la miseria de la guerra en un país como Colombia que se merece mejores destinos, no son ni siquiera de buen recibo para alguien pero tan conservador como Rex Tillerson, que le dijo a manera de reflexión en una entrevista: todo depende de qué tanto nos queramos envolver en su proceso de paz y en su guerra. Marco, yo sé que a ti te gusta Álvaro Uribe Vélez y Maluma y J Balvin y las Barbies ultraplásticas con tetas y culos postizos. Pero enough is enough. Espero que te llegue el mensaje. Con esto nos despedimos. Un abrazo a todos. Feliz Día del Padre. A ti también, Marquito. Besito. Chao.